Hola chicos y chicas, soy el profesor Sergio Flores Muñoz y en esta ocasión vamos a estudiar un tema importantísimo para comprender nuestro presente. Así es que tomen su libro, su cuadernillo y su libro de texto, comenzamos. Muy bien, pues como habrás estudiado en el curso anterior, habías estudiado acerca de las culturas mesoamericanas, las cuales tuvieron un sistema político, social, cultural, económico y bastante relevante. En ese sentido, cuando entraron en contacto con los españoles, pues se formaron un concepto de sí mismas y los españoles también tuvieron una visión acerca de ellas. A raíz de la conquista, la sociedad se transformó, a la que posteriormente le conocemos como Nueva España. Sin embargo, estas tuvieron ciertas características, tanto culturales como sociales, que definen nuestro presente. ¿Sí? Ok, la integración de las culturas, además de la indígena, que era la población autóctona del territorio, se añadió también la europea y en menor escala la africana y la asiática. Podemos comprender que fue de mucha relevancia esta combinación cultural, debido a que se forjaron costumbres y tradiciones que hoy en día nos identifican como pueblo mexicano. Las aportaciones de cada pueblo, étnicamente hablando, fueron muy importantes. Hablemos, por ejemplo, de la aportación europea por parte de los españoles en específico. Muchas de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, están definidas por la introducción de este tipo de rasgos culturales que provenieron del otro lado del mundo, a lo que le llamamos también viejo mundo, como por ejemplo en nuestro idioma, que es el español, también avances tecnológicos como la rueda, el arado, que enriquecieron las actividades económicas. Claro está que no se hicieron como en Europa, sino que transformaron de una manera diferente, de acorde a la realidad americana. Pasemos ahora con las aportaciones del mundo indígena, que son variadas y que podemos observarlas en nuestro entorno, como por ejemplo la vestimenta multicolor. También puede serlo algunas palabras de origen indígena, como el náhuatl, que se incorporaron a nuestro idioma, que es el español, ya sea como cacahuate, chocolate, aguacate, metate, tecolote. Muchas de estas palabras ya forman parte del léxico del idioma español. También lo son muchas costumbres, muchas tradiciones que tienen una raíz totalmente mesoamericana. Y en menor escala también están las aportaciones culturales provenientes de las etnias asiáticas, como los biombos, como las características en ornamentación propio de ciertas tradiciones como lo es la Navidad, donde se utilizan las piñatas y donde aparece el papel china, donde aparecen distintos tipos de características que nos recuerdan a esa parte del mundo asiático. Y también del mundo africano, como tal, los ritmos, las percusiones, que tienen tintes bastante interesantes y enriquecieron de una manera bastante interesante a la música, que era de una forma y se transformó a otra, dando origen a ciertos ritmos que conocemos hoy como salsa, como cumbia, como merengue. De esta manera, la Nueva España, un territorio que se encuentra entre el Océano Atlántico y Pacífico, se convirtió en un motor de comercio en donde llegaron bastantes culturas de distintas partes del mundo e interactuaron entre sí y nos dejaron un legado cultural inigualable. Claro está que fueron en menor medida esas aportaciones asiáticas y africanas, pero también lo fueron aportaciones de origen árabe. Y esto fue porque los españoles estuvieron invadidos por los árabes, que ellos les llamaron moros, en los siglos 8 al 15, y en ese sentido ellos se quedaron con un legado cultural árabe también muy importante y que al mismo tiempo cuando llega la conquista nos lo trasladaron a nosotros.
Eso es importantísimo porque de forma inconsciente hablamos cierto tipo o practicamos ciertas palabras de origen árabe sin ni siquiera saber que surgieron en ese territorio. Por ejemplo, la palabra ojalá, almohada y también palabras, nombres propios como California o Guadalupe son de origen árabe. También es necesario recordar que las leyes y las instituciones de la Nueva España eh, fueron totalmente eh, de inspiración occidental, esto quiere decir europeas, y muchas de ellas se basaban por el momento histórico en que estaban viviendo en el origen de las personas o en su naturaleza. Importaba muchísimo en la sociedad novohispana que una persona hubiese nacido indígena, español o afrodescendiente, como también lo era que hubiese nacido tanto mujer u hombre o que fueran de la nobleza o de la iglesia. Esto determinaba lo que podían hacer, lo que les tenía permitido hacer y también lo que les tenía prohibido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, era muy importante la forma en la que ellos tenían su lugar en la sociedad. ¿Ok? Muy bien. Espero que hasta aquí tengas todo claro. Vamos a continuar reflexionando acerca de esta situación que vivían los pobladores en este nuevo territorio llamado la Nueva España y que duró prácticamente 3 siglos. Aquí conviene reflexionar mucho porque en estos 3 siglos que se crearon todas estas condiciones de mestizaje y sincretismo cultural, pues hubo muchísimo tiempo para que se hiciera una amalgama entre idioma, entre combinaciones raciales, entre costumbres y tradiciones, de tal manera que determina como tal nuestra realidad social que observamos todos los días. Si practicamos ciertas tradiciones y costumbres es gracias a este proceso o este periodo que se fraguó en nuestro territorio durante 3 siglos. Para ser exactos, desde la conquista de México en 1521 hasta 1821, cuando se consume la independencia y existe un México como tal. Muy bien, solamente para recordarles y retomar la cuestión social que fue muy importante y que inclusive podemos tener hasta nuestros días como ciertas características negativas, la desigualdad, las condiciones económicas y raciales que regían la sociedad novohispana, pues determinaban como tal los oficios y el trabajo que desarrollaban los pobladores. Un ejemplo, los europeos estaban destinados a obtener los mejores cargos políticos, la cual pues les daba cierto estatus a diferencia de cualquier otra persona en la Nueva España. Se podría decir que conformaban la élite de la alta esfera de la sociedad. En ese sentido, los españoles eran los dueños de las haciendas, eran los dueños de los grandes navíos mercantes y ocupar los cargos políticos de mayor importancia como virreyes, como intendentes, etcétera. Mientras que los mestizos, recordemos que los mestizos eran las personas que tenían o corrían en su sangre la combinación de varias razas, ellos trabajaban a las órdenes de los españoles y de los criollos. Los criollos, por su parte, pues también tenían ciertas ventajas porque eran los españoles nacidos en América, en este caso en la Nueva España. Los mestizos tenían funciones como cocheros, mayordomos o peones de las haciendas. Los indígenas, por otro lado, vivían en poblaciones con ciertas reglas en donde el gobierno novohispano les concedía ciertos permisos de seguir practicando sus usos y costumbres. De tal manera que hasta el día de hoy, pues, siguen permaneciendo, las siguen conservando y se siguen manifestando y al mismo tiempo conforman una gran riqueza cultural. No podríamos pensar en un México multicultural o con muchas etnias si no demostraran o manifestaran sus rasgos que los caracterizan, como por ejemplo los voladores de Papantla, como por ejemplo las danzas de la Tlaxcayotl, etcétera. Muchas de esas tradiciones y rasgos que tienen hasta el día de hoy los pueblos indígenas es algo que identifica al pueblo de México y que de una u otra manera generan cierto tipo de actividades como por ejemplo el turismo. Entonces es muy importante reflexionar ante esta situación. Se conservaron ciertos rasgos culturales
por parte de los pueblos indígenas y eso nos da como resultado una gran riqueza cultural. Hemos estado hablando de ciertas características que identificaron o que, con las que podemos describir a este periodo de 300 años del virreinato de la Nueva España. Sin embargo, debemos de recordar cómo es que surgió esto, puesto que hay ocasiones que confundimos que la conquista fue de México, pero pues en realidad no fue así. La conquista fue de la Ciudad de México Tenochtitlán, que en sí era la capital del Imperio Mexica. Y el Imperio Mexica, aunque fue muy extenso, pues no lo fue como tal tan grande como lo que es actualmente nuestro territorio mexicano. Para lo cual te voy a invitar a que pongas muchísima atención en la siguiente explicación que voy a hacer en esta pizarra. ¿Sale? Muy bien. Recordemos que los conquistadores españoles fueron expedicionarios y que convirtieron este plan de expedición en un plan de conquista. Este plan de conquista tenía un objetivo: reclamar los territorios conquistados para las órdenes del rey de España, que en ese momento histórico, siglo XVI, pues estaba conformando como un imperio. Entonces recordemos que la conquista fue un periodo que constó de los años 1519 a 1521. La conquista no solamente fue un proceso, un suceso histórico que simple y sencillamente se dio y de ahí en adelante pues ya existió la Nueva España. No, fue un proceso histórico que se desarrolló de manera paulatina. ¿Qué quiere decir paulatina? Bueno, pues poco a poco. De tal manera que debemos de poner atención que el territorio en ese entonces que conquistó Hernán Cortés, ese territorio era muy extenso, pero lo que Hernán Cortés había conquistado apenas era el Imperio Mexica, que específicamente y geográficamente estamos hablando que es parte del centro y una parte del sur de lo que es actualmente el territorio mexicano. Cuando Hernán Cortés hace caer la Ciudad de México Tenochtitlán, sale, capital del Imperio Mexica, pues solamente se adueñó de una pequeña parte de lo que actualmente es el territorio. Cuando se adueña en 1521 de esta extensión territorial, se da cuenta que existe una gran masa territorial inexplorable y fija su mirada en la conquista de estos territorios, en el norte, tanto en el norte como en el sur. De esta manera, Hernán Cortés y también otros generales expedicionarios españoles emprenden la conquista de esos territorios. Ahora bien, muchos territorios, a diferencia del mexica, pues se añadieron a los españoles por medio de pactos de forma pacífica. ¿Qué quiere decir eso? Pues al observar que los mexicas, aunque habían luchado de una manera muy valiente, pues ellos habían perecido en el intento de defender su territorio. Entonces, para que no le sucediera eso, pues pactaron con los españoles de forma pacífica obediencia a la corona española. En ese sentido, pues no hubo mucho problema porque estos pueblos indígenas cedieron como tal a las exigencias de los conquistadores para ser avasallados por el rey de España. Un ejemplo de ellos son los tarascos, que en el actual estado de Michoacán, al observar lo que había sucedido con el grandioso imperio mexica, pues no le dieron batalla a los españoles, ya que de esa manera sabían que podían evitar muchas pérdidas. De tal manera que pues cedieron ante los conquistadores. Sin embargo, no todos los pueblos pues reaccionaron de esa manera. También encontramos el ejemplo de los mayas. Los mayas, que fue una cultura también milenaria mesoamericana, los mayas como tal
no cedieron. Es más, no lo y si se doblegaron, no lo hicieron tan rápido. Los mayas se rebelaron en contra de los españoles, precisamente porque pues hay una razón histórica ante esto. Los mayas nunca habían sido conquistados, ni siquiera por el imperio mexica. Si se dan cuenta, los españoles la primera vez cuando llegan a las costas del actual México, ellos encontraban pueblos de origen maya independientes al imperio mexica y continuaron así, precisamente porque durante mucho tiempo la ventaja territorial y geográfica que les brindaba el lugar en donde vivían hacía prácticamente impenetrable la conquista a este territorio. Los españoles tuvieron que hacer un esfuerzo muy grande y que y que se prolongó durante más de 2 siglos para conquistar esos territorios, específicamente hablando de la península de Yucatán. De tal manera que los mayas no dejaron o no cedieron tan fácilmente hacia las exigencias de los españoles y recordando lo que les dije en un inicio, pues la conquista no se llevó a cabo de la noche a la mañana, fue un proceso. Y por último, recordemos que la conquista española en estos territorios no solamente fue militar, o sea, por el uso de las armas, sino que también para ellos consideraban muy importante que se llevara a cabo una conquista espiritual. Prácticamente al mismo tiempo que iban avanzando en los territorios, ellos creían bastante trascendente que que los territorios avasallados se doblegaran ante la religión que ellos consideraban verdadera, que en este sentido era la que practicaban ellos y que forma parte también de un rasgo cultural y social muy característico de nosotros los mexicanos y que ha adoptado la mayoría de la población, la religión católica. En ese sentido, la conquista no solamente fue militar, sino que fue una conquista espiritual, a diferencia de otras colonizaciones en el resto del mundo. Bueno, espero que con este mapa mental te haya quedado de una manera más clara el proceso de conquista en el virreinato y la conformación del virreinato de la Nueva España. Ahora vamos a utilizar los aprendizajes que se generaron durante esta charla que he tenido contigo con el objetivo de reflexionar y también de crear cierto tipo de aprendizajes previos. Te voy a solicitar de la manera más atenta respondas las siguientes preguntas. ¿Qué elementos observas en tu comunidad que surgen a partir de la conquista de los españoles a México? ¿Cuál es la herencia de la cultura colonial en el México contemporáneo? ¿En qué consistió el proceso de conquista político-militar? ¿Cómo fue el proceso de conquista religiosa? ¿Por qué la Nueva España fue un virreinato de la corona española? Te voy a solicitar de la manera más atenta, reflexiones muy bien en torno a los aprendizajes que has ido adquiriendo y que ya habías repasado en ciertos temas en el curso anterior. ¿Sí? Te voy a dar para ello un tiempo específico para que lo respondas. 5 minutos, corre tiempo. Muy bien, el tiempo se ha agotado. Espero que hayas recurrido a tu familia para que pudieras responder esas preguntas. El rol de tus familiares, papá, mamá, hermanos, abuelitos, es muy importante para responder estas preguntas, puesto que tú puedes ir registrando ciertas reflexiones en torno a ellas. Sin embargo, ellos te pueden servir para enriquecerlas y de esta manera compartir ciertos conocimientos. Muy bien, pasamos a la siguiente parte. Es momento de poner a prueba tu ejercicio de explorador en la materia de historia. ¿Por qué? Porque te voy a solicitar que investigues 3 sucesos de los siguientes acontecimientos históricos. La conquista militar, el proceso de evangelización, formación del virreinato y por último, diferencias culturales entre indígenas y españoles. Cada uno de ellos son
sucesos o procesos históricos, te voy a solicitar de la manera más atenta que investigues 3 hechos históricos que se desarrollaron en torno a estos, momentos o etapas del virreinato, de tal manera que los anotes en fichas, como aparecen, en la pantalla, que serían nuestro registro histórico. Muy bien. Te quiero felicitar, joven estudiante que me estás observando, por tu atención y tu dedicación, ya que en este momento has puesto mucho de tu parte para poder llevar a cabo las actividades que te estoy solicitando. Ahora, te voy a pedir que en tu libreta escribas los sucesos históricos, hechos o rasgos que te hayan interesado más de los distintos temas que investigaste. También pueden ser de los que hemos estado hablando. A lo mejor tuviste la posibilidad de indagar más en un aspecto que hemos tocado en esta charla y en esta clase y profundizar en ciertos detalles, como por ejemplo la cultura, como por ejemplo las tradiciones, en dónde se encuentra más plasmado el mestizaje, el origen de, o a lo mejor el nombre de los estados, que también se desarrolló en esta época virreinal y gran parte de ellos también en la época mesoamericana. Comenta dicha información con algún integrante de tu familia. Asimismo, registrarás las ideas relevantes que surgieron en esa conversación. Como te había yo dicho anteriormente, el rol de la familia es muy importante para retroalimentar nuestras respuestas y de esa manera tener una mejor concepción de los temas que estamos abordando, ya que el conocimiento histórico no se puede traducir si no existe una interacción social. La historia es el recuento, el estudio de los acontecimientos más importantes del ser humano, pero como individuo social. Entonces, precisamente por eso es importante que realices las actividades con apoyo de tu familia. Es momento del cierre de esta sesión, no sin antes abordar la siguiente reflexión. Nosotros estuvimos hablando acerca de la etapa del virreinato de la Nueva España, etapa que se prolongó hasta 300 años en nuestra historia y que aunque no forma parte de un periodo de estudio en el que México ya existe como tal, México existe hasta después de 1821, es muy trascendente el conocimiento de este periodo precisamente porque los matices, los rasgos que caracterizan a nuestra sociedad surgieron a raíz de ese periodo. ¿Sí? Costumbres, tradiciones, la sociedad que tenemos, mestiza que nos caracteriza, en fin, muchas de esas características que fueron aportes de no solamente de una cultura indígena que fue la base, que fue la población autóctona de ese territorio, sino aportaciones que provenieron de otras partes del mundo, ya de Europa, ya de África, ya de Asia, y que crearon esta amalgama que hoy en día nos identifica a nosotros como mexicanos. Para abordar un ejemplo, en el estado de Puebla es muy característico y a nivel nacional el vestido de la china poblana. La china poblana no solamente es un vestido de origen indígena, sino que también tiene rasgos, tiene características que fueron tomadas de distintas partes del mundo. Por mencionar algunos, el diseño o las características de las naguas, de los solanes, son de origen europeo, pero también lo son la lentejuela y la chaquira, que son de origen asiático. Y de esa manera, al combinar ciertas características como la vestimenta que usaban las indígenas, las modificaciones que le hicieron de la vestimenta europea y las aportaciones asiáticas, pues crearon un vestido que ya no es ni europeo, ni indígena, ni asiático, ni africano. Es un vestido que le denominamos mexicano. Ese es un ejemplo bastante importante y bastante claro de lo que se desarrolló en la Nueva España. Esta vestimenta que hoy en día es un reflejo de lo que es nuestra sociedad. Algo mestizo, algo rico en cultura, en tradición. Pues muy bien, espero que te haya gustado esta clase, joven estudiante. Eh,
Te agradezco mucho por tu atención, por el desempeño que has tenido. Nos vemos a la próxima. Que tengas excelente día. Síguele echando ganas. Adiós.